La Odisea de la Odisea. De la Odisea. La Odisea. La Odisea. La Odisea. La Odisea. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en este espacio. El día de hoy quiero hablar de La Odisea. La Odisea es esta peli, bueno, no hace falta que yo la presente para nada, porque creo que todos hemos escuchado algo de ella últimamente, sea por la adaptación de Nolan, sea por el libro, del cual se han hecho también un montón de adaptaciones. Creo que es como una de las obras de más relevancia en la historia de la humanidad, así que no necesita presentación, pero de todas maneras quiero hablar de ello en este espacio. Específicamente, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de algo que está pasando mucho últimamente, que es que hay mucho diálogo respecto a la Odisea. ¿Por qué esto me parece relevante? Me parece relevante porque vivimos en un mundo donde cada vez el consumo que hacemos de los medios de comunicación, de las películas, las series, la música y a veces incluso hasta de libros, es como más expedito, es un consumo rápido, es llego, lo veo y se va, llego, lo veo y se va, y hay como un rápido recambio de contenidos de lo que estamos viendo constantemente. Vemos una película, está en la conversación de la gente un par de semanas y aparece otra y así sucesivamente. Y creo que es importante o es relevante hablar de arte en ese contexto, sobre todo porque el punto más interesante desde mi perspectiva es que hay obras que logran romper un poco ese esquema del contenido rápido y digerible y muy fácil de consumir. Sí, la palabra es consumo. Hay un entendimiento del contenido en términos de consumo. Pensamos en consumir contenido y yo, bueno, personalmente trabajo mucho en la parte de esta economía del contenido, de la creación de los contenidos, entonces estamos todo el tiempo trayendo a la mesa formas en las que el contenido sea más enganchante, o sea, más enganchador, como que enganche más, que tenga más punch, que tenga más como puntos de quiebre con los espectadores para que los espectadores se queden más tiempo con el contenido, porque el compromiso de ver un video completo es cada vez más difícil de llevar a cabo. Eso creo que todos los tenemos muy claro. Entonces, en ese marco, tener un producto cultural que detiene un poco ese ritmo y nos obliga a estar pensando en él y a estar dialogando sobre él y dialogando con él en un sentido de consumo, pero más allá del consumo en un sentido de apreciación, de verlo, de entenderlo, de ponerlo en un contexto, se me hace algo radicalmente valioso. Entonces, creo que en el caso de la Odisea es algo que se da precisamente porque la Odisea tiene esto de que, bueno, obviamente es una película de un director que es un director que da muchísimo de qué hablar. O sea, Nolan creo que es de los directores que más da de qué hablar desde que inició su carrera, por el estilo que tiene, por la forma en la que maneja. Tiene un estilo muy autoral, un enfoque muy específico para según ciertos criterios de cosas. Entonces, todo eso sumado en su conjunto da para generar diversas conversaciones. La obra que está adaptando es un texto que una historia que hemos contado como humanidad los últimos 3.000, 4.000 años, creo. No sé si tanto, pero por ahí, o sea, es un texto que tiene una relevancia y una profundidad muy fuerte, sobre todo en este lado del mundo que le llamamos Occidente, ¿no? Y entran sobre la mesa muchas conversaciones de historia, de literatura, de filología, de cine, lingüística, de representación. O sea, me parece muy interesante cómo esta película ha logrado traer a ese tipo de conversaciones sobre la mesa. Y no solo traerlas a la mesa, sino el hecho de que tantas personas que comparten tantos criterios y tanto conocimiento se haya puesto en disposición justamente de traer sus perspectivas y sus análisis. O sea, he visto un montón de videos de lingüista habla sobre una traducción errónea en la Odisea, o sobre, no sé, arqueólogo habla sobre la forma como era realmente históricamente ese contexto, ¿sabes? Como, no sé, o sea, creo que hay un montón de espacios donde diferentes puntos de perspectivas sobre el conocimiento han puesto la mirada en este proyecto, en esta película, y están trayendo a la mesa justamente sus análisis, sus lecturas y su visión. Y esto se me hace muy valioso, no solo por esta peli, porque realmente siento que este año para el cine ha sido un año muy interesante, donde hemos tenido un montón de posturas, de diálogos sobre diferentes películas. Creo que este año ha sido un buen año para el cine porque hay varias películas que están teniendo cierta trascendencia en el imaginario colectivo y sobre todo en las conversaciones en internet. Creo que es positivo para el cine tener esos espacios de diálogo y no quedarse solo en la exhibición o en el streaming, sino también como que sean puntos que den
den para conversar a las personas, ¿no? Entonces nada, creo que la Odisea se vuelve un punto muy valioso precisamente por eso, porque genera conversaciones y también mueve a las personas a salir un poco de este esquema de contenidos del que hablabas al principio. Yo me leí la Odisea antes de ver la película. Fue un proyecto personal. De hecho, últimamente estoy poniéndome como ese tipo de metas de antes de que salga tal cosa, quiero haberme leído el texto. Quiero, por ejemplo, mi siguiente reto personal que tengo ahorita es que antes de que salga el GTA 6, me quiero jugar los GTA 3, GTA San Andreas y GTA 4. Y bueno, y el 5 de nuevo. El 5 ya me lo volví a pasar, el 3 ya me lo volví a pasar. Me faltan el Vice City, San Andreas y el 4. Entonces hay que ver si lo logro. Pero como que este tipo de retos o de como conflictos, no conflictos, pero como este tipo de objetivos personales empiezan a marcar una dinámica que tienes luego tú con la obra que estás apreciando. Porque, por ejemplo, yo me pasé un mes y medio leyendo la Odisea. Empecé más o menos a finales de mayo y leí todo junio y hasta, claro, justo como hasta una semana antes de que se estrene la película. Sí, como un mes y medio, ponle tú un mes y medio, un mes, 3 semanas, por ahí. Y ese proceso de lectura lo fui acompañando con... bueno, primero encontré dos versiones de la Odisea en mi casa, o sea, en 2 tomos diferentes, ¿no? Uno venía con la Ilíada y el otro era solo el texto de la Odisea, tal cual. Entonces estaba leyendo, a ratos como que leía un canto en uno, luego leía otro canto en el otro, un canto en uno, otro canto en el otro, y así como que iba pasando de uno al otro. Y hubo un momento en el que por trabajo no podía estar como tanto tiempo en lectura, porque también, a ver, son textos que incluso como que las traducciones que consigues de esos textos son traducciones que cuestan un poco ser leídas. Son traducciones que cuestan porque están en un lenguaje que no estás acostumbrado en tu día a día como persona que vive en el siglo XXI y consume redes sociales y no tienes como esa complejidad del lenguaje a la mano. Entonces, incluso las versiones más actualizadas que yo tenía de esos textos eran versiones que me retaban bastante a prestarles mucha atención, porque hay palabras que no conocía, tenía que investigar. Una ventaja que también tengo, aparte de esto que les contaba de los textos en físico, es que la leí también en digital, en mi e-reader. De hecho, al final me quedé leyendo en mi e-reader, pero porque se me hacía muy práctico subrayar las palabras y googlearlas como que ahí mismo, ¿sabes? Y esa búsqueda de significados en vivo me hacía más fácil el proceso de lectura, y de hecho también empecé a tomar notas sobre las diferentes cosas que iban pasando, justamente para tener como un récord de cómo funcionaba la historia y cómo iba avanzando y todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, o sea, yo ya tenía una relación con la obra muy personal. Es como que se volvió mi proyecto del 2026 leerme ese libro. En años anteriores había tenido la oportunidad de leerme la Ilíada, y ahora visitar este texto de esta manera me pareció muy bonito. Y antes de que se estrene la peli, yo ya tenía una idea. Ok, esta es la historia, estos son los personajes, va de esto, este es Odiseo, el protagonista, este es su hijo. O sea, como que tenía un esquema mental de cómo más o menos iba a ser la película. Pero obviamente una película es una película y funciona en un lenguaje y en una forma de contar y en una serie de implicaciones radicalmente distintas a las que podría tener cualquier libro, porque el cine es un lenguaje diferente. Entonces, aún teniendo en mente todo lo que yo había leído, sí pensaba, ok, pero la peli es una experiencia diferente, y lo que quiero es apreciar la peli como tal. O sea, quiero ver la película y entender la película como esa experiencia fuera de lo que estoy leyendo e interpretando ahora. Y me lo propuse hacerlo de esa manera, ¿no? Justo sucedió que, bueno, viajé por unos asuntos personales y con mi pareja fuimos a ver la película. No el día de su estreno, pero como que una semana después de su estreno. Como se estrenó un miércoles, si no me equivoco, fuimos el martes de la siguiente semana, fue algo así. Y fuimos, para empezar, la sala de cine estaba repleta de gente. O sea, yo tenía muchísimo tiempo que no veía un cine tan lleno. Creería que la última vez que un cine se llenó tanto, o sea, que yo estuve en un cine que se llenó tanto, fue para ver, tampoco fue hace tanto tiempo, fue hace más o menos como unos 6 meses o un año, pero no recuerdo muy bien qué peli. Ah, bueno, para ver Avatar. Para esa peli también se llenaban full las salas de cine. El punto es que fui a ver esta peli y la sala llena, me pareció muy, muy bello ver la sala llena, porque el cine es como una de las cosas más bacanas que tenemos como en nuestro tiempo actual para apreciar el arte. Entonces fue súper chévere ver esa sala llena, y estando en ese espacio con esas otras personas con las que vimos la película, la desventaja que tuve al principio fue que no la pudimos ver en IMAX, ¿ya? Eso fue un poco triste, porque desde el principio teníamos pensado esto de querer verla en IMAX, por lo de que todo el tema de Christopher Nolan, la Odisea, tiene que verse en IMAX, se grabó en IMAX, todas esas cosas. Entonces al principio intentamos verla
película en IMAX, la sala de IMAX estaba re contra que vendida, los últimos asientos eran como que en la fila de adelante y eso era estar así toda la película para verles a todos una jetota porque es una pantallota. Entonces no se iba a poder hacer eso, definitivamente no se iba a poder hacer eso. Vimos en una sala normal, en inglés, en su idioma original, y la verdad es que me encantó. Más allá de que me haya encantado, obviamente la peli tiene sus diferencias con el texto original, con el texto o los textos con los que tuve diálogo antes de ver la peli, pero dentro de eso, esa nueva visión para mí es una visión bastante completa y bastante interesante del mito, de la historia de Odiseo y de toda esa evolución que tiene. Y en ese sentido, me parece que haber vivido la experiencia de leerla antes de verla como que enriqueció muchísimo mi lectura de la película, porque entendí, o sea, muchas de las decisiones que toma el director las pude entender desde la perspectiva de, ok, claro, esto la historia original lo cuenta de esta manera y este man quiso como que ser un poco más ágil o recortó cosas o añadió cosas, o sea, es como que jugó mejor con según qué elementos o omitió ciertos elementos y tener como esa noción de esto es lo que había y esto es como lo otro, te hace también tener una apreciación distinta de la obra. Y salí maravillado primero porque era la primera vez que me pasa que leo un libro de una peli, o sea, leo un libro para ver la peli que está basada en el libro, ¿ya? Normalmente no lo he hecho, una vez en el pasado lo hice con Harry Potter, con la primera peli, el primer libro de Harry Potter, pero ya había visto la película, solo lo leí después y no seguí leyendo los demás porque me quedé un poco en el aire. Pero fuera de ese caso, en este caso con la Odisea, como hubo este ejercicio de entender y demás, y luego también salí a ver todos esos videos que les digo de, esto es como una lectura histórica o errores que tiene la película en términos de historia, o por qué no está también adaptado según qué criterios, o cuál es la inspiración real de tal cual cosa. Todas esas lecturas a mí me parecieron increíbles. Porque no era solo lo que yo vi en la sala de cine, sino era todas estas personas hablando sobre este tema y dando sus perspectivas y sus puntos de vista. Y eso a mí me pareció maravillosamente maravilloso. O sea, desde esa perspectiva es como súper bueno. Y yo siento que en un mundo donde la información está tan pensada para ser como que consumida y ya, tener este espacio de procesar, de apreciar, de contemplar la obra, de sentarte a pensar y decir, ok, esta película me habló de esto, de lo de acá, me proyecté durísimo porque, no sé, me sentía perdido y no sabía cómo volver a mi casa, ¿sabes? Cosas así. Ese tipo de cosas como que te ponen a ti también como en una relación con la obra. Las mejores obras de arte son las que tienen ese tipo de espacios de diálogo. Y este año, la Odisea, o sea, este año por suerte, he podido ver varias obras de arte que, bueno, son obras de arte, pero voy a hablar específicamente de películas. He visto varias películas que siendo obras de arte, como que manejan estas conversaciones y esas interpretaciones y no te dejan como solo pensando en, ok, es lo que vi y ya, sino que te hacen usar tu cerebro para imaginarte cosas más allá o para cuestionarte cosas más allá de lo que la cinta trató en su espacio de duración, ¿no? Y esto me hizo pensar en muchas cosas. Me hizo pensar, por ejemplo, en con cuántas cosas podemos decir que tenemos este tipo de relación. Podemos decir que tenemos este tipo de relación con, no sé, un reel que vimos en redes sociales en la tarde. Quizás hay reels que recordamos, pero estoy seguro de que la cantidad de reels que vemos al día no se compara con los reels que recordamos según ciertos momentos de que haya sido como que nos dio mucha risa o que haya sido como que no sé. Y pareciera que estoy tirándole como hate al formato reel, pero realmente no, porque es un formato que yo trabajo constantemente. O sea, trabajo en agencias de marketing y como que el tema de los formatos cortos es lo que más se maneja hoy en día. Pero sí es interesante pensarlo, no desde la perspectiva de uno que los hace, sino desde uno como persona que está del otro lado de la pantalla. ¿Cuál es la relación que tenemos con todo el contenido que manejamos? Es un contenido de consumo rápido, la mayoría de veces sí, pero ese consumo rápido, ¿qué implicaciones tiene? Y también el tiempo que le dedicamos a ese consumo rápido, ¿de qué nos aleja? Por ejemplo, nos aleja de hacer una lectura, nos aleja de ver una película más interesante, o ni siquiera una película más interesante, sino de ver una película a la que le queramos dedicar el tiempo para verla. Y siento que eso también es valioso pensarlo también. O sea, es valioso pensar que el consumo no es lo mismo que la apreciación, porque el consumo tiene una relación en la que hay un objeto que es consumido, o sea, que es como pasa a satisfacer, por así decirla,
la necesidad, la necesidad del consumidor, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas a comprar una hamburguesa en el McDonald's y tú tienes hambre, comes tu hamburguesa y te llena. Pero hay cosas que te retan, que no te las puedes embutir ya y decir como, me zambutí, yo qué sé, la Divina Comedia. No te puedes zambutir la Divina Comedia. Tienes que leerla y tienes que pensarla y muy probablemente las cosas que vas encontrando te van a hablar de temas que quizás lo relacionas con tu vida o quizás no, quizás lo relacionas con otras cosas que has leído y ese proceso es un proceso como curioso y yo también considero que valioso en cierta medida. Entonces eso, creo que es también valioso pensar en cómo este exceso de consumo que manejamos en las pantallas de nuestros celulares muchas veces, no digo que sea determinante, pero sí influye demasiado en las perspectivas y en el tipo de cosas que nos interesan. Está muy documentado la cuestión de las cámaras de eco que se manejan en ciertos círculos en redes sociales y que es más probable que te muestre la información de una ala política que te interese por encima de una que quizás no te interese tanto, o si te muestra como que una información contraria es como con un fin de que, por ejemplo, tú interactúes con ello porque le vas a comentar cosas negativas, ¿sabes? Como que hay ese tipo de dinámicas en redes sociales que suelen jugar mucho con las emociones de las personas, no necesariamente en un sentido constructivo, sino en un sentido de polarizar en algunos casos, en otros casos de perpetuar el consumo, que sea como una cámara de eco que se reproduce hasta el infinito, donde todo el tiempo sientes que tienes la razón porque estás viendo muchas personas que piensan igual que tú y dicen las mismas cosas que tú dirías, entonces o ponen en palabras cosas en las que tú ya piensas, entonces tu ciclo de pensamiento pasa de esto me parece interesante a como que te puedes llegar a radicalizar. No digo que sean todos los casos, pero como que hay ciertas influencias que se mueven, ¿no? en esos espacios. Entonces, claro, eso también te hace ponerte como un poco a cuestionar qué rol tienen los contenidos que consumes en tu vida. Porque si tú te planteas como, yo quiero leerme este texto, yo quiero ver esta peli, yo quiero ver este documental, no necesariamente tiene que ser porque quieras hacer algo, o sea, no tiene que ser algo de productividad, no tiene que ser algo de yo quiero ser súper productivo y todo lo que voy a ver es como que tiene un fin. Pero muchas veces, incluso sin que tú lo pienses, las cosas que tú ves te construyen para algo positivo, te construyen en una relación emocional, te construyen en un autoconocimiento en algunas cosas, te construyen en darte herramientas simbólicas, herramientas metafóricas para enfrentar el mundo. Este tipo de consumo así como muy masivo de los medios suele ser mucho más reducido en la capacidad que tienes de conectar con ciertas cosas. No digo que sea imposible, yo creo que yo mismo he experimentado, hay reels o hay videos cortos que sí pueden llegar a marcarte, pero claro, la diferencia es el nivel de exposición que tienes que tener para llegar a encontrar algo de eso. Y obviamente en otros medios sucede de la misma manera, o sea, en otros medios tienes de igual forma cierta sobreexposición. Por ejemplo, el cine está lleno de películas que no son tan buenas, o hay los típicos blockbusters que a veces son más entretenidos que otros, pero independientemente de según qué cosas, la dinámica entre tú y aquello con lo que estás, o sea, aquello que tienes enfrente es diferente cuando tienes una idea de consumo masivo como lo de los reels versus cuando tienes como, por ejemplo, una sala de cine. Que una sala de cine es consumo masivo, sí, porque hay mucha gente, pero es como un espacio donde te separas de tu normalidad porque estás encerrado en 4 paredes oscuras y una pantalla gigante y como que durante las 2 horas que dura la película quizás solo seas tú y la película, si no estás viendo el teléfono o algo por el estilo, no, o sea, es solo tú y lo que tienes enfrente. Entonces esa relación se me hace lo más interesante, o sea, poder pensar en el arte como algo que por un lado sí te reta porque te saca de tu normalidad, te lleva a esta como apreciación, a este espacio de separación del día a día y en ese espacio de separación te muestra algo que te puede gustar o que no te puede gustar, pero que está ahí sobre la mesa. Creo que es un poco como abstracto lo que estoy planteando, pero lo quiero hilar con la segunda parte, que es que luego está el tema, por ejemplo, de los gustos y demás. Y lo digo porque, por ejemplo, hace poco tuve una conversación con una amiga que quería hacer algo artístico inspirado en una película que no se había visto, ¿sabes? Entonces yo le decía ¿cómo te inspiras en algo que no has visto? Y me dice, no, pero es que no me quiero ver, tenía sus motivos, ¿no? Y yo le decía, pero yo creo que si la ves vas a entender mejor lo que quieres hacer, porque ella quería hacer algo puntual en honor a esa película, pero no quería como que ver la película. Entonces yo le digo, yo creo que deberías verla porque lo que estás haciendo
no refleja tanto realmente lo que la película es, porque yo sí he visto la película, entonces le digo, si la ves vas a entender a qué me refiero. Y fue y la vio y la entendió y me dijo, tienes razón, creo que ahora ya caché y cambió el enfoque de lo que estaba haciendo. Claro, en ese caso ella basaba el criterio de lo que estaba haciendo en un pensamiento de, bueno, es que ya he visto reels de este tema, he visto resúmenes, he visto reseñas, he visto críticas, he visto teorías, he visto he visto tantas cosas que ya sé qué es. Pero escuchar lo que todo el mundo está diciendo sobre algo no necesariamente te hace conocer aquello de lo que están hablando, hasta que eres capaz de experimentarlo por ti mismo. Porque hoy en día, bueno, no sé si en algunos casos a veces, yo creo que se está volviendo una tendencia mucho más normalizada. Porque todo esto de las reseñas, resúmenes, y eso que me gusta mucho el contenido de este chico, Farid Dieck. A mí me encanta el contenido de Farid Dieck. Pero yo creo que si alguien ve el video de Farid Dieck sobre una película y no ve la película, realmente nunca vio la película. Porque el video de Farid Dieck sobre la película es el video de Farid Dieck. O sea, él ya llenó la película con su lectura del mundo. Él es una persona con una autoría. Sí, la palabra es autoría. Una autoría, ¿a qué me refiero? La palabra autor viene de autoridad. Y cuando tú hablas de un autor, estás hablando de la persona que tiene autoridad sobre una obra. Es decir, el que la hizo es el que tiene autoridad sobre la obra porque él la hizo. Por ejemplo, la Mona Lisa. La Mona Lisa es de Da Vinci porque él hizo Da Vinci. Entonces las decisiones que se tomaron sobre si un horizonte está más a la izquierda, más a la derecha, si la man sonríe más o menos, si la man mira para allá o mira para acá, todas esas decisiones, la autoridad que las toma es la autoridad del autor. Entonces de ahí viene un poco el sentido de autoridad. Pero la autoridad no es solo en el que hace la obra, sino también está en la lectura del que está acá. Yo he leído una serie de libros en mi vida y he tenido una serie de experiencias en mi vida que a mí me dan una autoría en mi entender del mundo, que hace que cuando yo veo una película, esa película inmediatamente pasa por el filtro de mi experiencia. Yo no te puedo decir, y jamás te voy a decir que tengo una opinión objetiva de nada, porque no existe esa objetividad, porque todo lo que yo diga de lo que he visto está completamente sumergido en lo que he vivido previamente y en cómo eso dialoga con lo que he visto y cómo eso se interpela con lo que he visto, ¿sabes? O sea, ahí está la autoridad que tengo yo sobre mi reseña de las cosas. Esa es mi autoridad. Cuando tú ves, por ejemplo, un video de Farid Dieck, que pueden ser muy bien informados, muy bien citados, con una serie de conocimientos que él trae, por ejemplo, es la parte de la psicología, es la parte de la filosofía, me parece excelente, es valioso. Y es muy bueno como algo que te puede enriquecer tu lectura de las cosas. Pero si tú viste su video y no viste la película de la que él está hablando, evidentemente no viste la película. No tienes un criterio sobre la película. Lo que tienes es la opinión de alguien más, basada en lo que sea que esté basada su opinión, pero sigue siendo la opinión de alguien más. La única forma en la que tú te haces un criterio de aquello es si tú lo ves por tu cuenta. Lo disfrutas o lo desprecias por tu cuenta. Te enfrentas a ello por tu cuenta y con tu propio bagaje y tu propia autoridad sobre tu vida, dejas que aquello a lo que te estás enfrentando se sumerja en tu experiencia y luego de sumergirse en tu experiencia, entonces ahí sí tienes una postura y puedes decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno o esto no es bueno. Porque claro, la idea de que algo es bueno o es malo, no lo voy a tratar como una cuestión absolutamente objetiva, en un sentido artístico me refiero, como que esto es una película buena o esto es una película mala. Pero yo creo que sí puedes tener ciertos criterios para articular como esa peli está bien hecha porque los elementos en esta peli funcionan y tienes como una noción clara de la iluminación tiene un sentido artístico con cierta orientación a ciertas cosas, la música va acorde a eso, hay una actuación que maneja, o sea, como si tú tienes conocimientos técnicos sobre un área, definitivamente vas a poder nutrir tus opiniones y tus perspectivas de aquel conocimiento técnico que tengas porque lo vas a poder usar. O sea, si tú sabes de teatro y vas a ver una obra teatral, vas a disfrutar la obra teatral por un lado, porque pues bueno, puede que la disfrutes, pero aparte de eso vas a también tener el criterio para pensar, esto estuvo bien, esto no estuvo tan bien, y ambas cosas van de la mano, ojo, algo te puede encantar y tú reconocer que quizás no estaba tan bien articulado, pero mira, a mí me gustó porque me divertí, porque la pasé bien, porque, no sé, muchos motivos. Y también la parte contraria, de la misma manera tú podrías llegar a decirme, no, ¿sabes qué? Yo siento que esta peli es una peli excelente que tiene todos los elementos
donde tiene que estar, pero a mí no me gustó. A mí no me dijo nada. Yo no me conecté con ella nunca. Sí se ve bonita, sí tiene buenos planos, sí tiene buena música, lo que tú quieras, pero a mí no me pegó, o sea, no me llegó adentro. Porque la apreciación está en algún punto entre las razones y las emociones y ambas son relevantes para esto. O sea, no es que o solo te gusta porque te emociona o solo te gusta porque es buena. Puede que sea buena y no te guste, puede que sea mala y te guste o viceversa, ¿sabes? Como tienes, creo que la apreciación es lo que tiene como la infinidad de posibilidades para el ser humano. Pero sí me parece relevante y valioso traerlo a colación porque siento que nos falta en algunos casos tener esos espacios de apreciación. Y cada vez que nos sumergimos más en estos consumos rápidos, en estos contenidos y demás, perdemos los espacios y perdemos los momentos del día en los que podríamos, por ejemplo, dedicarle a lectura. Esto está sonando como muy boomer lo que voy a decir ya, pero estos espacios del ser humano que son como el ocio, pero no un ocio de estar en este aparato así como, sí, estoy en ocio y estoy scrolleando salvajemente, sino como un ocio de contemplación, o sea, un ocio de sentarte a escuchar una canción y escucharla, o sea, no que la música sea lo que está de fondo mientras trabajas, no, o sea, sentarte a escuchar música y escuchar la música, o sentarte a leer un libro y leer un libro, ¿no? y estar solo con el libro, o sentarte a ver una película y ver la película, no estar viendo el teléfono, no estar, ¿sabes? Como tener como un momento solo con eso. Creo que La Odisea es el tipo de película que recupera un poco eso, o sea, literalmente esto de, solo se puede ver en IMAX. Nadie, o sea, bueno, a ver, sí, la peli se filmó en IMAX y todo eso, pero realmente la peli tú puedes verla donde tú quisieras, o sea, donde tú pudieras verla. Si en el cine que está al lado de tu casa tienen una pantalla, más o menos, pero es el único espacio en el que la puedes ver, brother, mírala. Y es más, a ver, yo no les voy a decir que incentivo la piratería, ya, pero incluso si no puedes ir al cine porque no te da la plata, porque no tienes los ingresos, porque no tienes como los medios para permitirte ese lujo, porque al final es un lujo, y tú dices, ¿sabes qué? Encontré en una tienda a la vuelta de mi casa la película a $1 y tengo un reproductor de DVD viejo en mi casa de hace 10 años y la voy a poner ahí. Hasta en ese caso me parece valioso porque el punto de la obra está en que la puedas apreciar. Y evidentemente el contexto en el que la puedas apreciar es muy tuyo porque depende mucho de tus posibilidades y tus capacidades. Pero ese diálogo que vas a tener tú con la obra a partir de que la aprecies también es tuyo. Y eso no depende de si la ves en una pantalla gigante o si la ves en una pantalla chiquita, en tanto tú te des la oportunidad de contemplarla y de dedicarle el tiempo que se merece. Y puede ser La Odisea como puede ser cualquier otra película. Me pasó también con otra película recientemente, con esta peli Obsession. Le voy a dedicar un video completamente Obsession porque tengo mucho que hablar de ese tema por un motivo personal que ya les voy a contar, pero solo lo voy a dejar en que esa peli, mi novia me dijo que la vea. Entonces mi novia me dijo, tienes que verla, me insistió una semana que la vea. Fui a su casa, la vi. Y salí de esa peli pensando, wow, que ni sé qué son. Y luego de verdad nos pusimos a ver, así, obviamente, en Reels y demás cosas como videos como con teorías de estas cosas, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Me vi el video de Farid Diek también, porque soy fan, ojo, no quiero tirarles idea a nadie, yo soy fan de ese man. Entonces, como que full momentos en los que te pones a leer como las teorías, es que es una cosa, es que es otra cosa, y hay gente que tiene como teorías más locas que van de otra vaina, que como que tú dices, chuta, ya se rayaron mucho, pero tienes ese diálogo, ¿sabes? Como tienes ese diálogo, tienes una pieza que te dejó pensando, que de alguna forma dialogó contigo, y que en ese proceso de diálogo contigo te dice, brother, ¿sabes qué? Las cosas son más complejas de lo que parecen, o quizás no son tan complejas, o no sé, o sea, la lectura que tú le encuentres, pero dialogas con ella y te quedas con ella un rato en una conversación un poco más larga y te pones a pensar, chuta, ¿qué otras pelis he visto sobre este tema? No sé, ¿qué autores han hablado sobre este tema? O qué figuras, por ejemplo, lo que les decía, como qué influencers han hablado sobre este tema, desde qué perspectiva, que un psicólogo habló de esto, que un filósofo habló de esto, que el libre albedrío, todo eso te construye, y ya no es solo la película que he visto un domingo por la tarde, o sea, sí es la película que he visto un domingo por la tarde, pero es la película que te movió a buscar más, o sea, que no se quedó en la visualización, sino que te lleva a algo más. Entonces yo creo que eso, como que el contenido, no me gusta mucho la palabra contenido siempre, pero asumamos que todo es contenido. El contenido, cuando no te produce ese tipo de cosas, es solo consumo, pero el contenido, cuando te produce cosas, lleva a contemplar, cuando te lleva a cuestionar, cuando te lleva a investigar, a indagar. Yo creo que eso es full arte, porque el arte está ahí, o sea, el arte está en ese proceso en esa relación que tienes tú con la obra, que por mucho que el autor
autor tenga autoridad sobre la obra porque él la hizo, deja de tener autoridad en el momento en el que yo la veo y para mí representa todo el universo de cosas que puede representar por la persona que soy. Y ese universo de cosas que puede representar para mí choca radicalmente diferente con el universo de cosas que puede pensar otra persona, porque esa persona la vio y le produjo una serie de emociones diferentes. Y quizás el autor no quería ninguna de las dos, quizás el autor quería hablar de otra cosa, pero en el momento en el que sale ya no es de él ya no puede decirme qué pensar. O sea, él ya me dio la obra y yo pienso a partir de la obra, entonces ya es una dinámica diferente, completamente diferente. Entonces eso, creo que deberíamos pensar mucho en la crítica que le hacemos a las cosas, al cine, en general a las cosas, no solo desde el me gustó o no me gustó, sino también desde las herramientas que tenemos para pensarla. Es decir, creo que el me gustó o no me gustó creo que es como el punto más básico desde el cual se puede hablar de cualquier cosa. O sea, creo que se puede hablar de me gustó o no me gustó de cualquier nada, me gusta esa comida, no me gusta esa comida, me gusta ese lugar, no me gusta ese lugar, todo aplica me gustó o no me gustó. Pero cuando quieres pensar un poco más allá en los elementos que tienes enfrente, bueno, pues entonces ahí los vas desglosando, los vas deshilachando un poco, los vas mirando uno por uno y vas teniendo un criterio un poco más complejo sobre eso. Y creo que ese criterio es el que ya no entra en un ranking o en un esquema de likes o dislikes, sino que ya es como una relación de comprensión mutua entre tú y el conocimiento que tienes de ti mismo y aquello con lo que estás dialogando, ¿no? Entonces eso, no debemos perder la noción del arte como una experiencia emocional, como algo que inmediatamente, te nos emociona, como algo que nos permite explorar cosas que quizás la razón por sí misma o cualquier otra instancia por sí misma no nos pudiese permitir. Creo que el arte tiene esa capacidad de hacernos mirar hacia afuera y también de mirar hacia adentro. Y si las dos a la vez, 1000 veces mejor, porque significa que estás hablando de que estás pensando en ti y en el lugar que ocupas en el mundo al mismo tiempo. Entonces creo que tienes ahí muchas cosas. Esa experiencia puede incluso ser contradictoria en el sentido, como les decía, del gustar y el apreciar, el ver lo valioso y ver como la conexión personal o emocional. Creo que no es una o las dos, sino ambas. Y creo que también que deberíamos pensar justamente en las experiencias que nosotros tenemos alrededor de eso, en qué lugar ocupan estos espacios o estas dinámicas sociales. Para mí, lo voy a poner en estos términos sin que suene raro, para mí el cine es un ritual, no un ritual de invocación, así como que tú digas, chuta, vamos al cine a invocar cosas, no. Para mí el cine es un ritual de contemplación, es un espacio, es de los pocos espacios que nos quedan como humanidad, en donde como en un entorno colectivo nos sentamos frente a una pantalla o frente a algo y nos dedicamos a apreciar eso durante un periodo largo de tiempo. Claro, bueno, el cine tiene una narrativa, tiene historias, tiene imágenes, tiene sus propios códigos internos, ¿no? Pero este tipo de aspectos de un ritual colectivo, como me gusta llamarlo a mí, es muy humano, o sea, habla mucho de nuestra humanidad porque al final del día siento que es como la super mega evolución de los cuentos en la fogata de los cazadores recolectores, ¿sabes? Como que pasamos de esas sociedades muy, muy pequeñas a donde a la luz del fuego se contaban historias, que ahora en un proyector se nos cuentan historias, pero como que no hemos dejado de hacer lo mismo, solamente ahora lo hacemos de una forma muchísimo más cara porque tienes equipos de sonido y tienes hasta cosas que se mueven y vainas así, ¿sabes? Pero al final del día esa necesidad de contar historias y de conectar con la narrativa está ahí presente igual. En eso no ha cambiado nada el ser humano y creo que es eso. O sea, a mí me encanta eso de la experiencia. La experiencia artística, en este caso particularmente con el cine, porque para mí es una de las artes más bellas que hay, es la que más disfruto. Voy a películas cada vez que puedo, voy al cine cada vez que puedo, veo películas siempre que puedo porque disfruto mucho ver pelis. Entonces, y haber visto esta peli de la Odisea y haber dialogado con el texto y todo lo demás me pareció como una cosa muy, muy maravillosa. Y nada, simplemente les quería comentar eso. Creo que el cine tiene ese tipo de cosas. Creo que este año ha sido un gran año para las películas, como les dije al principio, y les invito a no perder ese tipo de espacios, a ser también un poquito más críticos con el consumo que hacemos y con confundir, que esto me parece muy importante, con confundir consumo con apreciación. No pensemos que todo lo que vemos va a ocupar el mismo rol en nuestras vidas. Hay cosas que se merecen, dependiendo del caso,
quizás un poco más de detenimiento, un poco más de pensar, un poco más de leer. Para mí, en mi caso fue La Odisea, para ti puede ser, por ejemplo, una peli de Marvel. Hubo una época en la que yo bardeaba full Marvel, me arrepiento, porque creo que Marvel te da ese tipo de cosas. Voy a hacer un episodio solo para Marvel más adelante, pero yo creo que Marvel tiene herramientas y tiene cosas que te pueden hacer generar ese mismo estado de apreciación y de contemplación con según qué cosas. Pero bueno, quizás hay gente que no coincide conmigo y bueno, tienen derecho a pensar lo que sea que piensen, pero desde mi perspectiva va un poco por este otro lado, ¿no? Entonces eso, ese fue el episodio de esta semana y nos veremos próximamente con otro episodio. Espero subir episodio un poquito más seguido. Síganme en mi Substack. Esto sí me parece interesante, escribí un artículo sobre esto en mi Substack. Algunas de las ideas importantes que conté en este video la van a encontrar en ese artículo. Entonces, si desean pueden ir a mi Substack, perdón, no sé hablar, a mi Substack, pueden leerlo los que deseen. Y nada, espero que les haya gustado, espero que sigan viendo pelis. Nos vemos en otro espacio más adelante para hablar de otro proyecto audiovisual, de otra película, de lo que sea. Y nada, un gusto.